Señor, que nuestros ojos sean abiertos para ver tu gloria, Señor, para poner nuestros ojos en Cristo, Señor, y nuestra vida será afectada para bien. Señor, quédate con nosotros. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias porque estás aquí, Espíritu Santo, hablándonos. Gracias por el testimonio profético en medio de Bethesda. Gracias por la gratitud del corazón que expresamos esta mañana. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Siéntense, amados. Gracias a Dios. Hermanos, uno de los cantos dice: a ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. Lo cantamos con una ligereza, a veces, no una ligereza, pero a veces sin tener una revelación de lo que esto es, hermanos. Servimos a un Dios que es omnipotente, omnipotente, no hay límites. Es el creador del cielo y de la tierra. Y Él, en esa gran misericordia, nos visita, hermanos. Los ángeles se inclinan ante Él. Los ángeles se inclinan ante Él, ante su gloria. Yo estaba orando en el tiempo de oración: Señor, abre nuestros ojos y revélanos quién eres. Revélanos quién eres. Revélanos tu reino. Revélanos, Señor, tu gloria. Moisés anhelaba ver esa gloria y le fue concedida en una medida. El padre Abraham de la fe vio esa gloria. El apóstol Pablo vio esa gloria. Los apóstoles vieron esa gloria y cambió sus vidas y cambió el destino de la humanidad. Por hombres y mujeres, como las mujeres que vieron a Jesús resucitado, cambiaron la historia de la humanidad. En esta mañana queremos continuar con esta serie de mensajes que iniciamos meditando en la tercera carta del apóstol Juan a Gallo, y hemos estado hablando de que Dios desea bendecir nuestro viaje, bendecir nuestro camino. Él nos ama, pero también Él necesita corregirnos, Él necesita orientarnos, Él necesita advertirnos de peligros. Por eso hemos estado hablando que aunque Dios quiere darnos bendición, quiere prosperar, darnos una vida próspera en todas las áreas de nuestra vida, pero requiere de un alma próspera. Y hemos visto de claves para un alma próspera. Hemos visto características de un alma que no es próspera. Y hemos hablado algo sobre el reino. Y vamos a continuar hablando y meditando sobre el reino. Porque hemos mencionado que los ricos difícilmente van a entrar al reino de los cielos. Dios quiere, aún en esa área económica, Él quiere también bendecirnos. Pero si va a ser para nuestro bien y no para nuestra perdición. Y Él quiere enseñarnos que debemos tener gratitud, tengamos abundancia,
o tengamos escasez. Pero los ricos no entrarán al reino de los cielos, porque los ricos confían en su riqueza, confían en su cuenta de banco, confían en sus fuerzas, confían en su trabajo, y no confían y no dependen del Dios Todopoderoso. Y también los ricos en espíritu, los orgullosos, los que no son enseñables, los que no aceptan autoridad, no entrarán en el reino de los cielos. Y vimos que, y vamos a seguir viendo, el reino de los cielos es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida. El reino de los cielos está aquí, dijo el Señor. Él es el reino de los cielos, su carácter, su naturaleza, Él es el reino de los cielos. En esta mañana el subtítulo de esta serie de mensajes es aceptación de Dios como Señor. Aceptación de Dios como Señor. Cantamos esta mañana: Rey de Reyes, estamos ante ti, Jehová de los ejércitos. Pero realmente es para nosotros un rey. Es nuestro rey. Oímos cómo en voz profética el Señor habló de hijos sin ley. Hijos sin ley, que no aceptan un rey, un reino en su corazón. El Señor habló de perdón, habló de volvernos, de que Él es un Dios perdonador, sanador. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Está iniciando el escritor sagrado a escribir la historia, el testimonio de Jesús en medio de nosotros, de ellos, en la tierra, y inicia su evangelio con estas primeras ideas y verdades. Dice en el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Así dice, predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿En cuál evangelio? El evangelio del reino. El reino de Dios se ha acercado. Él es el reino. Jesús es la expresión, es la manifestación visible y palpable del reino. El reino de los cielos no es un concepto teológico. El reino de los cielos es una vida, es una vivencia, es un carácter, es una naturaleza. Y Jesús dice: el reino de Dios se ha acercado y está entre ustedes. Soy yo. Mi manera de vivir, mi manera de conducirme, mi manera de perdonar, de amar, de obedecer al Padre, de expresar misericordia, de mostrar misericordia, de manifestar la bondad de Dios, sanando enfermos. Yo soy el reino. El reino de Dios está entre ustedes. Él empezó, hermanos, su ministerio predicando el reino de Dios. Pero todo reino tiene un rey. ¿Están de acuerdo? Todo reino tiene un rey. Y todo rey establece su reino en base a su carácter, en base a la visión que él tiene de un reino.
Y un rey establece sus leyes, establece sus normas para sus súbditos. Y sus súbditos, si quieren vivir en paz, si quieren vivir en un reino donde puedan prosperar, necesitan someterse a ese gobierno, a esa autoridad. Y dice la Biblia que el rey tiene espada, ¿no? El rey tiene espada, tiene autoridad. No temas al rey. No temas al rey. Si andas en sus leyes, si andas en sus ordenanzas, no tienes por qué temer la espada del rey. Pero si tú pretendes andar fuera de las leyes que el rey establece, de las normas que el rey establece para su reino, entonces sí teme a la espada del rey. Amén. Cada reino marca, pone su sello. Es como en nuestro país, cada sexenio hay un nuevo gobernante y viene imponiendo su sello, viene imponiendo su visión de gobierno, viene estableciendo su visión de país y modifica leyes y establece leyes para que el país se encauce en base a su visión y a su carácter. Así es el reino de Dios, hermano. Y somos súbditos de este reino. Vino predicando sobre el reino. Hay mucho error o falta de entendimiento en muchos creyentes cuando evangelizan, cuando conducen a una persona a Cristo y lo invitan a que acepte a Jesús como su Salvador para que obtenga perdón de pecados y ciudadanía celestial. Pero fallan en un punto, hermanos. No enfatizan el señorío de Cristo. Debemos invitar a los pecadores a que vengan a Cristo, nuestro Redentor, pero también nuestro Rey. Si nosotros pretendemos adquirir la ciudadanía de otro país, ser ciudadanos de Estados Unidos, de Guatemala, de cualquier país que pensemos, porque nos gusta ese país, porque nos parece agradable ese país, porque pensamos que en ese país podemos prosperar. Pero para aceptar que nos den la ciudadanía, tenemos que estar dispuestos a someternos a las leyes de ese país. ¿Están de acuerdo? Es muy común el dicho y la experiencia. Los que han ido a Estados Unidos saben de qué hablo. Vamos viajando rumbo a la frontera. Va una familia hacia la frontera. En la carretera, de repente, una cáscara de plátano sale volando por una ventanilla. Las calles, las carreteras con botes de basura. Va un autobús y por una ventanilla sale volando una botella de refresco, de jugo, una bolsita de papitas. Pero algo sucede, hermanos. Solo se cruza la frontera y esa misma gente saca una bolsita para guardar su basura. Porque si una patrulla los detecta haciendo eso, les ponen una multa que les va a doler. Vamos aquí en las carreteras rebasando sin cuidado a 150 kilómetros por hora. Solo pasamos la frontera y le bajamos a ¿cuánto? A 90, 80, 90. Y no nos pasamos y vamos cuidando la aguja. Nos sometemos a esas leyes. Pero pensamos que como cristianos podemos ser cristianos, podemos pertenecer a un reino y no tener que someternos a ninguna ley, a ninguna autoridad, a ninguna norma. Puedo vivir como a mí me plazca.
Hermanos, aunque no hayan patrullas o policías en este reino espiritual, pero sí el rey dice, esa persona no entra, o va a pagar consecuencias por estar violando las leyes de mi reino. ¿Están de acuerdo con eso? Quizá no nos va a llegar una boleta de multa, pero de alguna o de otra manera vamos a recibir una consecuencia por andar violando las leyes. Y oímos también que amemos al rey. Hermano, no solo se trata de obedecer al rey, debemos aprender a amar al rey. Y nuestro rey es un rey justo. Dios es un Dios, dice que solo tiene pensamientos de bien para nosotros, para su pueblo. Nosotros somos los que estorbamos la mano de Dios que quiere bendecirnos. Como Juan le dice a Gallo, deseo que seas prosperado en todo. Ese es el corazón de Dios. Pero en lugar de que permitamos que la mano de Dios se acerque para bendecirnos, como Padre fiel que dice Hebreos y que oímos también hoy en la mañana, en el tiempo de alabanza, esa misma mano se acerca para disciplinarnos, para corregirnos. Tenemos, hermanos, que amar a nuestro rey. Porque si nosotros tenemos una revelación de este Dios tan misericordioso, tan paciente, hermano, no hemos sido desechados, lo oímos esta mañana también. No hemos sido desechados a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra tibieza espiritual, a pesar de nuestra falta de compromiso. No hemos sido desechados. ¿Entendemos eso? Dios nos sigue amando y nos sigue atrayendo y nos sigue mostrando misericordia. La mejor manera de honrar al rey no es obedecerlo por temor a la espada. Es que tú eres un Dios duro, es que tú eres un Dios intolerante, es que tú eres un Dios que nada más está esperando cuando yo falle para castigarme. Qué triste que tengamos esa visión de nuestro rey. Cuando le hablaba a través de los profetas, voy a destruirlos, este pueblo me ha colmado. Pero luego vuelve, y dice, pero vuélvanse a mí, pueblo mío. No quiero destruirlos, los amo. Si nosotros, hermanos, encontramos el poder ver a Jesús, contemplar su rostro de amor, verlo en la cruz, como vimos también esta mañana, verlo en su sufrimiento, pagando el precio por nuestros pecados, terminaremos amándolo. Y entonces no nos será difícil obedecerlo, porque no estaremos obedeciendo sus mandamientos porque son una orden, sino porque andar en sus mandamientos le agrada a Él. Y yo quiero agradarlo. Y dice, ustedes me aman si obedecen mis mandamientos. En Lucas 22, versículo 42, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. El Señor Jesús está orando y le dice, Padre, Jesús vino a revelar el reino. Y este reino no solamente tiene un rey, sino es un rey que es un padre. Amén. Es un rey que es un padre. Y no solamente es un padre, es un Abba, padre. Es un papito. Es un ser omnipotente
que nos ama. Por eso Juan dice, Dios es amor. Qué triste que lo sirvamos por temor y no por amor y no por gratitud. Y le dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. No le dice, Padre, soy tu hijo y yo no merezco sufrir. Padre, yo reclamo que no permitas que yo viva estas cosas porque soy tu hijo. Él le dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Está reconociendo la autoridad del Padre sobre él. Está reconociendo que la voluntad de su Padre está por encima de su voluntad y sus deseos. Podemos hacer que el ventilador gire porque me molesta un poco así. Sin embargo, quiero que me oigas y que hagas lo que yo te estoy pidiendo. Le dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es el reino de los cielos. Eso es estar dentro del reino de los cielos, donde en mi corazón yo tenga tanto amor y agradecimiento por Dios, que yo lo que deseo es que en mi vida se haga su voluntad y no la mía. ¿Sí entendemos? ¿Cuál es mi voluntad? No quiero perdonar al que me ofendió. Esa es mi voluntad. Quiero seguir enojado. Quiero seguir molesto. No quiero perdonar. Esa es mi voluntad. Es mi carne. Es mi deseo. Pero Dios dice, perdona. Porque si tú no perdonas, yo tampoco voy a perdonar la multitud de pecados con los que tú me ofendes. ¿Sí entendemos? Sí, Señor. Me cuesta. No lo merece esa persona, pero quiero agradar tu corazón. Y que no se haga como mi carne quiere, como yo quiero, sino como tú quieres. Sirve a tus hermanos. ¿Por qué? Sirve a tus hermanos, sirve a tu iglesia. Sí, Señor, voy a hacerlo con gozo, con gratitud, con alegría, porque es tu pueblo, porque son la niña de tus ojos. Y el Señor Jesús, hermanos, el mismo Hijo de Dios, diciéndole que se haga como tú quieras, Padre, que se haga como tú quieras. El apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, en la segunda carta, vamos ahí, en la segunda carta a Timoteo, para instruirlo. Timoteo ya estaba sirviendo a Dios, era un ministro, pero era joven relativamente, y Pablo lo amaba. Pablo sabía que ya iba a morir y se lo dice: yo sé que ya pronto voy a morir, pero quiero instruirte, quiero mostrarte cómo debes comportarte como ministro y de qué debes de estar prevenido y en qué debes ser fuerte. Y le dice en 2 de Timoteo capítulo 3,
versículo 14 en adelante. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, hermanos. Pongan atención. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste. Hermanos, la vida del reino no es caminar un tiempo sí, un tiempo no, en lo que a mí me parece, cuando me conviene. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y sabes que es la verdad. Hermanos, aquí tenemos en Bethesda 25 años de estar enseñando la verdad de Dios, el camino de Dios, lo que nos muestran las Sagradas Escrituras. Y a través de cursos y de pastores que nos visitan, tenemos 25 años de estar escuchando cuál es la voluntad de Dios. Que Dios nos libre, hermanos. Si hemos de arrepentirnos, como hoy nos pidió el Señor, debemos arrepentirnos y volvernos para no ser hijos sin ley. Hijos sin ley. Porque los hijos sin ley tienen dos destinos: ser corregidos con vara o ser metidos a una cárcel. ¿Están de acuerdo? Debemos volvernos, hermanos. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Yo por eso me esfuerzo en decirles, hermanos, me esfuerzo de no darles mis conceptos, no inventarles cosas, solo decir lo que la Biblia nos marca, lo que el Rey nos dice para mi vida como hijo, para mi vida como esposo, para mi vida como esposa, para mi vida como oveja de una congregación, para mi vida como pastor. ¿Entendemos? Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Hemos recibido la enseñanza, hermanos, de siervos temerosos de Dios, que se esfuerzan por enseñarnos cómo agradar a Dios y cómo terminar la vida con éxito. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. ¿Entendemos, hermanos? Las Escrituras nos llevan a Cristo, nos llevan a la voluntad de Cristo. Y si nos sometemos a la voluntad de Cristo y a la voluntad del Padre, que primeramente es creer en el sacrificio de Cristo y andar en su camino, seremos salvos. Porque como dice Santiago, no solo digas que tienes fe, no solo por una confesión que hiciste de creer, es garantía de que naciste de nuevo. Tienes que creer y obedecer, porque dice, aún los demonios creen pero no obedecen. ¿Entendemos? Tenemos que leer la Biblia con el ánimo de obedecer lo que el Rey ha establecido. Hermanos, en este libro sagrado fue escrito, inspirado, soplado por el Espíritu de Dios. Y dice el Señor que no será quitado ni una tilde de esta palabra. No podemos moverla, no podemos modificarla a nuestro antojo, no podemos acomodarla. Está escrita tal y como el Rey lo ha establecido para sus súbditos, y ni una tilde ni una coma puede ser modificada, no puede ser adecuada a nuestros criterios y a nuestras ideas, gustos y preferencias. O somos del reino y nos sometemos a su voluntad y a sus leyes, o recibiremos la multa o no seremos aceptados como ciudadanos. ¿Saben que si alguien quiere ser ciudadano de Estados Unidos o de cualquier país,
hay requisitos que cumplir. ¿Sabían eso o no? Mi nuera que es de Colombia, tuvo que pasar por un proceso y pagar cuotas y papelería para que ahora sea asimilada. Es asimilada, le falta un pequeño trámite para ser ciudadana. Pero no es ya llegué a México, me casé con un mexicano, ya soy mexicana y soy ciudadana. No, señorita, tiene usted que cumplir requisitos. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Estamos captando, hermanos? El tema es aceptación de Dios como Señor. Yo no puedo escoger en la Biblia a qué me someto y a qué no. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y si yo me someto al mensaje de Dios, lo estoy obedeciendo y agradando y estoy adquiriendo sabiduría para que sea yo prosperado y bendecido por el Rey. Y es útil la Biblia para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Hay una manera de vivir en el reino de Dios y la Biblia nos muestra cómo debemos vivir los súbditos de este reino. ¿Estamos captando, hermanos? De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Sigue diciendo en el capítulo 4, versículo 1, le dice a Timoteo, cuando Jesucristo venga como Rey, la Reina Valera dice como Señor. O sea, Pablo le está recordando y poniendo el dedo en Timoteo. Timoteo, no te muevas de esto. El Señor Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor, Timoteo, y tienes que esforzarte en andar en el camino de obediencia a todo lo que has aprendido de las Sagradas Escrituras que desde niño has leído y que yo y otros que hemos conocido a Dios te hemos instruido. No te muevas de ese camino y de esas verdades. Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Hermanos, viene el día y viene ya pronto que el Rey se va a sentar y va a llamar a cada súbdito. Y tiene toda una eternidad. Lo que le sobra al Señor es tiempo. Tiene toda una eternidad para llamar a cuentas a cada uno de sus súbditos. Para reprimenda, para ser puestos con los hijos sin ley y condenados al infierno eterno, o para ser galardonados y para escuchar del Rey, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no se refiere a pastores. Todos somos siervos del Señor. Por eso, pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Ay, hermanos, a nosotros nos causa escozor cuando el pastor da una orden, establece una norma. Hermanos, vivimos en un tiempo donde la gente quiere andar sin ley. La gente, este ambiente que vivimos es donde cada quien quiere hacer lo que bien le parezca. La gente no quiere orden, no quiere autoridad. La gente no quiere someterse.
Hermanos, en Bethesda han llegado gentes, en San Luis y aquí en estos 25 años. Han llegado, han estado con nosotros o nos han visitado. ¿Y dónde están? Se han encontrado con Dios, han caído de rodillas. Se han encontrado con Dios. Pero huelen, perciben que hay orden y autoridad y huyen. Y huyen. ¿Estamos captando eso? Por eso, por la pura misericordia de Dios, hermanos, estamos aquí porque somos iguales. Si no hemos huido es por la pura misericordia de Dios. Hermanos, si un día por aquí cerca ponen una iglesia que tenga otra expresión, ¿no? Otra alabanza y donde cada quien hace lo que bien le parece, y yo le garantizo que en 3 o 6 meses tienen mínimo 500 miembros. Y nosotros seguiremos aquí, este pequeño rebaño. ¿Sí me entienden, hermanos? De lo que te ordeno. Y le sigue diciendo, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Esa es la labor de un pastor, hermanos. Muéstrale a la gente sus errores. No temas, Timoteo. No le temas a la gente, teme a Dios. Cuando un siervo de Dios le teme a la gente, le teme a las ovejas, ha dejado de ser siervo fiel. Corrige cuando haya que corregir. Anima, instruye, porque llegará el día, le dice Pablo. Y Pablo está hablando para ese tiempo y como una voz profética. Pablo había entrado a dimensiones muy altas espiritualmente. Dice, porque llegará el día, y estamos en ese día, hermanos, en que la gente, ahora, ¿cuál gente? ¿A qué gente le está diciendo Pablo a Timoteo que instruya, que corrija? ¿A la gente de allá afuera de la calle? ¿A la gente de la iglesia? Cuando habla de esa gente, está hablando de gente en la iglesia, porque llegará el día en que la gente de la iglesia no querrá escuchar la buena enseñanza. La palabra que es como espada de 2 filos, que penetra, que corta, que confronta, que corrige, amén, pero que también da vida. No querrán escuchar. Vamos a Ezequiel capítulo 2. O se los leo yo para ir más rápido. Ezequiel capítulo 2, versículo 4 al 8. Dios llama, es el llamamiento de este profeta, es el llamamiento de Ezequiel. Es bueno que lean ustedes más de este pasaje, del contexto. Pero dice, Dios le dice a este hombre, a Ezequiel, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, endurecido. Ya no quieren oír. Y cuando oyen la voz de Dios, hacen cara dura. Se resisten. Yo te envío a ese pueblo y les dirás, así ha dicho Jehová, ¿qué? El Señor. Les guste o no les guste. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Dice el Señor. Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. El Señor está diciendo, poniéndoles ahí una cuña.
En el día del juicio, nadie tendrá excusa de que no sabían mi camino y que no conocían mi voluntad, porque siempre hubo un profeta entre ustedes. Si entendemos un profeta que habla la palabra, que enseña la palabra, que muestra el camino. Es que yo no sabía, Señor. Que había que amar a la esposa. ¿Dónde dice? Que había que perdonar a los hermanos que nos ofenden y nunca me lo dijeron. Y yo lo hubiera hecho. Que había que ser siervos y ¿dónde está eso? ¿Sí me explico, hermanos? El Señor nos pasará como una película. Y aún, si así quisiera, nos puede hacer oír todas las predicaciones. Hay tiempo, es toda una eternidad. Mira, tal domingo, tal jueves, tal curso. Y tú, versículo 6, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Ay, Señor, ayúdanos. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Verso 7. Les hablarás pues mis palabras, mi evangelio, mi voluntad, aunque les duela, aunque les confronte, aunque no les agrade. No te estoy llamando para que les agrades, estoy llamando para que les digas: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. ¿Estamos captando, hermanos? A los que te envío no sé si te van a oír o no. O sea, es una expresión, el Señor lo sabe todo, pero puede ser que te escuchen o no. Pero tú óyeme. Amén. Qué llamamiento, ¿no? Hermanos, el Señor nos llama no solo para irnos al cielo. El Señor nos llama para decirnos: óyeme, óyeme. Pero tú oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Y qué es la palabra? Es pan, ¿no? Come lo que yo te doy. Es mi dieta. Es lo que te va a dar vida. Es lo que te va a dar salud. Es lo que te va a dar un alma saludable. Come mis palabras. Dice que las comió y primero le pareció dulce, ¿no? Pero cuando entró al vientre se le amargó. Porque para la carne, hermanos, la palabra del Señor causa indigestión a la carne. Pero al espíritu lo nutre. Al alma la vivifica. Y sigue diciéndole Pablo a Timoteo: al contrario, esta gente querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente de la iglesia, hermanos. Estoy hablando en general, ¿verdad? ¿Cuántas gentes se cambian de iglesia? Es que este pastor predica muy fuerte. Es que aquí hay normas que no me gustan. Pero ya me dijeron que hay una iglesia donde los mensajes son suaves, no hay autoridad, cada quien podemos llegar en shorts si queremos, en chanclas, en pantuflas, en pijama. ¿Y saben que así sucede en algunas iglesias? Y ahí se canta lo que le gusta a cada quien.
El pastor no regaña, el pastor no dice nada, cada quien le va a dar cuentas a Dios. No, hermanos. ¿Saben que Satanás tiene sus profetas también? También tiene sus mensajeros y sus profetas. Y le sobran para darle gusto a la gente. Hermanos, esta gente que no ama la verdad, hermanos, y esto es la verdad, ¿están de acuerdo? Fue inspirado por Dios, esto es la verdad y no la podemos cambiar ni una coma. Esta gente buscarán iglesias con mensajes motivacionales que le endulcen el oído. ¿Saben que hay iglesias, hermanos, muy famosas? No les voy a decir nombres, con predicadores, entre comillas, muy famosos. Hermanos, estamos hablando de iglesias que son de 5,000 y 10,000 gentes, con un lujo impresionante. ¿Saben que en los mensajes ni siquiera abren la Biblia? ¿Saben que cuando menos sé de uno de ellos que es muy famoso y tiene una influencia muy grande? ¿Saben que sus predicaciones, bueno, no son, en sus mensajes motivacionales, nunca menciona el nombre de Jesucristo? Nunca menciona el nombre de Jesucristo. Y la gente feliz, oyendo mensajes para hacerte la vida más fácil, para hacerte la vida más cómoda, etcétera, etcétera. Mensajes motivacionales. Con pensamientos entresacados de la Escritura. Buscarán iglesias que les hagan creer que Dios acepta que cada quien viva como bien le parezca, que les hagan creer que Dios es amor y por lo tanto Dios no castiga el mal ni el pecado ni la rebeldía. Y normalmente son iglesias muy numerosas en miembros, porque actualmente, hermanos, dentro de las iglesias son muchos los que quieren oír a los falsos maestros. Y le sigue diciendo en el versículo 4, la gente, le está diciendo Timoteo, mira, ¿qué vas a enfrentar, Timoteo? Y no le tengas miedo, predica el evangelio fielmente. ¿Estamos captando, hermanos? Exhorta, reprende, corrige, enseña en el amor de Dios, pero con autoridad. Y le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Predícales la verdad, no les endulces el oído. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Hermanos, hay iglesias de esas de miles, que de repente el pastor llega con un cocodrilo. Ya no saben qué inventar para ser espectaculares. Con un cocodrilo. Y visten de una manera informal, en jeans, en camiseta, porque son buena onda, ¿sí me entiende? Porque ponerse un traje y una corbata da una impresión de seriedad, ¿no es cierto? De formalidad, de respeto. Dios vistió al sumo sacerdote de una manera sobria, de una manera elegante, de una manera que mostraba su autoridad, ¿no es cierto? El mismo Jesús traía una capa, que era una capa fina, que no la quisieron ni cortar los romanos, ¿se acuerdan? Que representaba su dignidad. Y es lo que la gente quiere. Peace and love. Buena onda. Suave la vida. Fiesta.
Una vez vi un servicio de jóvenes. Hermanos, yo no sabía si era una discoteca o era una iglesia eso. Martín Lutero, hablando sobre este tema de la predicación de la palabra de Dios, él dijo: el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Amén. El púlpito es el trono de la palabra de Dios, no de mensajes motivacionales. Los predicadores que queremos agradar al Señor, que queremos ser hallados fieles, no estamos llamados a dar mensajes motivacionales sobre cómo vivir mejor hoy. Hoy vamos a hablar de cómo hacer que el arroz no se les queme. Hoy vamos a hablar de cómo debe de vestirse adecuadamente las personas para verse presentables. Hoy vamos a hablar sobre cómo conservar tu auto en buen estado. Hoy vamos a hablar de cómo mantener tus cuentas financieras en orden. ¿Y saben qué sucede, hermanos? Estamos llamados a predicar la palabra de Dios, que es para vida eterna, no para resolvernos y darnos consejitos de cómo vivir esta vida. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir esta vida, pero pensando en la vida eterna. En el versículo 5 dice: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Hermanos, un predicador fiel debe soportar sufrimiento. Debe soportar sufrimiento o no es un predicador fiel. En primer lugar, hermanos, el trabajo de preparar un mensaje acorde al corazón de Dios. No pararse aquí improvisadamente, sino habiendo trabajado. Amén. Y también debe soportar el sufrimiento de ver caras que le hacen ay, uf. De soportar el sufrimiento de saber que están criticando el mensaje y al mensajero. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Y ese pastor qué? Hay muchos pastores. Críticas, chismes. Mantén la calma, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Se cuenta que en una ocasión en una iglesia, después de una predicación, que obviamente fue una predicación de la palabra de Dios, que exhorta, que confronta, que anima, que da luz, que nos llama al arrepentimiento, un grupo de diáconos, yo por eso no tengo diáconos, para que no me pase eso. Un grupo de diáconos se le acercó al pastor después de haber predicado y le dijeron: pastor, por la reacción que hay en la gente después de haber oído su predicación esta mañana, nos parece que usted está rascando el gato al revés. ¿Sí entendemos? Si acariciamos un gato al revés, se eriza, ¿no? Él tiene su pelo hacia acá, pero si le hacemos al revés, parece que usted está rascando el gato al revés, pastor. Y el pastor sabiamente les dijo: pues entonces volteen al gato, porque yo voy a seguir rascando de la misma manera. El apóstol Pablo declaró en Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No en Jesús, que cree que la palabra de Dios es vida, que cree que en la palabra de Dios está la sabiduría para una vida próspera y para una alma próspera, para un matrimonio en armonía, para una familia en armonía, para una congregación del reino. La palabra de Dios es poder para salvación, primeramente al judío y también al griego. No me avergüenzo, dice Pablo, le dice a Timoteo, le dice a los romanos, en la carta a los romanos, no me avergüenzo del evangelio. Amén, hermanos. Y yo, lejos de avergonzarme de predicarles lo que la Biblia nos enseña, me siento privilegiado de poder hacerlo. Aunque el gato se retuerza, pues si no le gusta al gato, pues voltéenlo. Pero el evangelio seguirá siendo predicado en este púlpito. ¿Están de acuerdo? La palabra de Dios es el alimento divino que tiene poder para fortalecer la fe de los que creen, y Satanás lo sabe. Por eso Satanás intenta que en el púlpito no se predique la palabra de Dios. Le dice a Timoteo, sufre, aguanta, porque saben que el primero que le va a hacer caras a una predicación fiel de la palabra de Dios, de las Escrituras, no es el gato, es el mismo Satanás. ¿Me estamos captando, hermano? Martín Lutero estaba acostumbrado ya, hermanos, a las visitas de Satanás o de sus demonios. ¿Cómo lo atacaban? En una ocasión estaba dormido y oyó que algo entró y se volteó y vio varios demonios. Y dijo, ¿eres tú, Satanás? Déjame dormir. Anoche le hablé a mi esposa porque tuve un ataque de demonios, porque Satanás no quiere que se predique la palabra de Dios. Satanás desea que el púlpito y el servicio sea un lugar de entretenimiento. Hagamos de la iglesia una Disneylandia o una discoteca o una fiesta de milagros. Pero no oigamos la palabra de Dios, pero que no sea predicada la palabra de Dios. Ahora, los milagros no son algo malo. Queremos que el Señor va a venir con su reino, predicando el reino con poder y con milagros. Pero saben que los judíos no querían oír la palabra del reino, querían ver milagros, querían ver señales, querían el espectáculo. ¿Entendemos? En el versículo 6 le dice, ya falta poco para que yo muera, Timoteo, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. He luchado, oigan lo que dice. Le dice Pablo a su hijo Timoteo, Timoteo, he luchado por obedecer a Dios en todo. No es fácil. No es fácil obedecer a Dios en todo, porque la carne se resiste, porque nuestro yo y nuestra voluntad se opone al Espíritu. Pero dice, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. Y lo he logrado. Timoteo, es posible caminar con Dios. Lucha, esfuérzate en la gracia. Es el Señor, es el Rey. Y nos guste o no, son sus leyes.
es su camino, es su voluntad, Timoteo. Y lo he logrado. He llegado a la meta. Y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo. Oigan, fíjense, esto es importantísimo, hermanos. ¿Por qué Pablo seguía luchando por ser obediente a la palabra y a la voluntad de Dios? ¿Qué lo motivaba? Entre otras cosas, pero principalmente porque aquí lo dice. Porque sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos, me dará una corona como premio a mi obediencia. Vale la pena, hermanos, obedecer la ley de Dios. Vale la pena obedecer los mandamientos de Dios, aunque mi carne siente que se muere. Amén. Vale la pena amar a mi esposa. Y no solo estarla criticando y culpando, y amarla como Cristo amó a su iglesia. Vale la pena, hermanos, porque recibiremos un galardón por nuestra obediencia. Vale la pena respetar al esposo. Aunque la naturaleza femenina cruja. Vale la pena, hermano. Vale la pena obedecer a los padres, honrar a los padres. Vale la pena obedecer a los pastores. Vale la pena andar en el reino de servicio, de ser siervos. Porque en el día que el Señor juzgue a vivos y a muertos, uno por uno, Pablo dice: yo sé que me está esperando una corona. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. Hermanos, hay una demora, ¿no es cierto? Sabíamos que Jesús iba ya a venir. Hay una demora. Hermanos, esta demora está por terminar. El Señor nos dio un tiempo extra. Pero ¿para qué estamos utilizando este tiempo extra? ¿Como una oportunidad para seguir amando al mundo? ¿Para seguir deseando cosas del mundo? ¿Como una oportunidad para hacerme más rico? ¿Como una oportunidad para viajar, para cumplir mis sueños? ¿Para qué estamos utilizando esta demora? ¿Para seguir en los caminos de muerte de este mundo? Hermanos, sino para que usemos esta demora como la razón y el motivo y la oportunidad para volvernos a Dios y a sus caminos con todo nuestro corazón. Aún tengo un poquito de tiempo para amar a mi esposa y obedecer a Dios. Aún tengo un poquito de tiempo para ser un siervo en mi iglesia. Aún tengo un poquito de tiempo para respetar a mi marido. Aún tengo un poquito de tiempo para obedecer a mis padres y a mis pastores. Aún tengo un poquito de tiempo para conocer más a Jesús, para conocer más las Escrituras. ¿En qué vamos a usar estos 2, 3, el tiempo que queda, que es corto de que Jesús regresa, hermanos? A todos los que esperan con ansia su regreso. Un predicador dijo: que si tan solo él supiera con toda seguridad que el Señor Jesucristo va a venir dentro de 3 años. Dijo un predicador: si yo supiera con toda seguridad que Jesús va a venir dentro de 3 años nuevamente. Ahora, nosotros sabemos que por ahí anda la cosa, ¿no es cierto? Ya lo hemos estudiado. No vamos a apelar a ignorancia. No, hermano, no tenemos 20 años ni 30 años más para decidirme
a dejar de amar al mundo y no obedecer la palabra de Dios. Esto está ya por acabarse. Dice, si yo lo supiera, yo pasaría 2 de esos años estudiando las Escrituras y el 3er año predicándola, para estar seguro de lo que estoy predicando es lo que dice la Biblia. ¿Qué entendimiento, hermanos? ¿Qué responsabilidad es predicar la palabra de Dios? Y nosotros, hermanos, no para predicar, pero si sabemos que nos quedan 2, 3, 4 años o menos de oportunidad antes que Jesús venga otra vez, ¿en qué ocupamos este tiempo? Nosotros sabemos que la segunda venida del Señor Jesucristo como Rey y Señor está a las puertas. Por eso debemos clamar, porque el Señor nos vuelva a Él y a sus caminos. Debemos clamar para recibir la gracia de pagar el precio por tener más de su presencia y para someter nuestra vida a su señorío, a sus enseñanzas y a sus demandas. Y como alguien dice acá ante nosotros, punto, fin, se acabó. ¿Entendemos, hermanos? Si sabemos que Él viene pronto, hermanos, pidámosle al Señor, clamemos, Señor, dame la gracia, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aunque sea un sufrimiento para mí obedecer. Jesús le dijo, Señor, ¿pudieras apartarme este sufrimiento que estoy por vivir? No, hijo, tienes que pasar por eso. Y saben, hermanos, para que lleguemos a ser como Jesús, tenemos que pasar por esos tratos. Para llegar a tener más de Cristo, debo estar dispuesto a perdonar las ofensas, como Cristo perdona. Debo estar dispuesto a amar a mi prójimo como Cristo ama. Y ese gesto de amor en la cruz nos salvó del infierno eterno. Debo estar dispuesto a ser un siervo, dispuesto a lavarle los pies a otros. Eso es someter mi vida, mi voluntad al señorío, a las enseñanzas y a las demandas del reino. Amén, amados. No digo que sea fácil, pero Pablo dice, he luchado. Abraham no llegó a ser lo que fue apenas que salió de Ur de los Caldeos. Fue un proceso de años. Amén. Jacob no fue cambiado su nombre a Israel en un instante. Fue un proceso de clamar, de luchar, de buscar, someterse al Señor. Mateo 24, 23. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor Jesús, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, Él dio señales, ¿ven? Pestes, hambrunas, terremotos, como Sodoma y Gomorra, ¿ven? Como en los días de Lot, violencia, rebeldía. Todo eso no lo estamos viendo ya, hermanos. Está ante nuestros ojos la inmundicia, el pecado, la maldad que surge a borbotones por todos lados como nunca antes. El pecado está a la puerta. El pecado está en un celular, en una televisión, en un centro comercial, en el vecino, en el vecindario. Está por todos lados en la calle, abrumándonos. Cuando vean que todas estas cosas suceden, sabrán
que su regreso está muy cerca, a las puertas. ¿No han oído de hambrunas que vienen, hermanos? El hermano Marvin ayer nos mandó una carta y está recomendando que no está de más. Y uno dice, bueno, otra vez, hermanos, no sabemos cuándo nos va a caer. No está de más que hagamos una provisión, una reserva. Con mi esposa hemos estado comprando ahí cositas y vemos que caducan el año 2026, caducan el año 2025. Compramos una cajita, otra cajita, un atún, una sardina, cositas, una sopa, una cosa. Amén. Y si no pasa nada, pues me lo como, ¿no? Tengo hasta el 26 para consumirlo. Pero ¿y si pasa? O sea, si ya estamos viendo todo esto, hermanos, está lleno de mensajes de cómo hacer conserva, de cómo hacer que el arroz no se te eche a perder por años, de cómo prepararte para una hambruna, noticias por todos lados de ese tipo. Y termino con Hebreos capítulo 10, versículo 25. Termino por hoy porque tenemos todavía más que hablar sobre el reino de los cielos, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 25, en la traducción del lenguaje actual, dice el escritor bíblico: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Dios estableció a la iglesia. En la iglesia recibimos el pan. En la iglesia recibimos la verdad. En la iglesia recibimos la gracia. En la iglesia nos equipamos para poder amarnos y servirnos unos a otros. No somos llamados a ser llaneros solitarios en este reino. Somos parte de un cuerpo y el cuerpo debe de estar unido. Hermanos, las dificultades nunca debieran ser excusas para no congregarnos. Habrá muchos motivos, muchos estorbos, muchas situaciones que van a surgir, por lo cuales tendré el pretexto de no congregarme. Debemos hacer un mayor esfuerzo sabiendo que ya nos queda poco tiempo para ser fieles en asistencia a los servicios. Los leños deben estar juntos para mantenerse ardiendo. Hermanos, yo entiendo que algunos los jueves no vengan por motivos muy válidos, pero los que no tengan motivos válidos, en aquel día el Señor les va a pedir cuentas. Porque la palabra de Dios sale también el día jueves en este lugar. Hay luz, hay verdad, hay enseñanza, hay secretos preciosos que los jueves son impartidos por el Señor en este lugar. Y si estamos menospreciando la mesa por ganarme unos centavitos extras, o porque estoy cansado, o porque no tengo interés, en aquel día Dios nos va a pedir cuentas. Amén. Porque se sirvió una mesa, se preparó un pan y menospreciamos la mesa. Porque prefiero ese tiempo para descansar, para leer otra cosa, para distraerme. Más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Amados hermanos, ¿cuál fue la motivación de Pablo para luchar por ser obediente? ¿Cuál fue la motivación de Abraham para luchar por ser obediente al llamado de Dios que le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ir a un lugar que ni él sabía? Tú solo camina, obedece. ¿Cuál fue la motivación de los apóstoles? Que vieron la gloria del Rey.
que vieron la gloria de Jesucristo resucitado. Abraham vio la santa ciudad, hermanos. En la próxima reunión vamos a hablar un poquito de ello. Vio la santa ciudad. Pablo vio al Cristo resucitado y fue llevado al tercer cielo. Y dijo, yo no me quiero perder eso, por darle gusto a mi voluntad y a mi carne. Y dijo en otra ocasión que él sujetaba su cuerpo, ¿se acuerdan? Golpeo a mi cuerpo para que se someta a la voluntad de Dios. Amados hermanos, oremos porque Dios siga derramando gracia en Bethesda y que este púlpito siga siendo el trono de Dios, el trono de la palabra de Dios. Y si el gato está inconforme, volteen al gato. Pero con la gracia de Dios queremos ser fieles, como le dijo Timoteo, predicando fielmente la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ama, hermanos. Dios no quiere hacernos la vida difícil. Dios nos ama. Aunque somos un pueblo rebelde, Dios mandaba profetas vez tras vez, los mataban, los apedreaban, levantaba a otro profeta, sacrificaba a otro siervo para que su pueblo se volviera. Y Dios lloraba y Dios se lamentaba por la condición de su pueblo, pero su pueblo no quería oír, no quería volverse, endurecía más y más su corazón. Y en su gran misericordia Dios tuvo que tratar con ellos. En un caso, más de 400 años como esclavos en Egipto, pero no para dejarlos esclavos, sino para que una vez que se hubiera hecho el tratamiento, fueran rescatados y conducidos a Canaán, a la promesa. Dios es bueno, hermanos. Y el pueblo seguía matando a los mensajeros que traían la palabra. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por haber confrontado al rey en ese momento, Herodes, porque lo confrontó con su pecado. Y aún así el padre le dijo a su hijo, ¿y no quieres ir tú a ver si a ti sí te oyen? ¿No quieres ir tú, hijo, a ver si a ti sí te escuchan? Sí, Señor, haré lo que tú quieras, aunque con eso implique sufrimiento y la muerte para mí. Es el reino, hermanos. Es un rey, es su voluntad, es la obediencia. Y Pablo dijo, recibiré una corona, porque Dios vio que luché por obedecerlo en todo y lo logré. Señor, gracias por hacernos oír tu voz. Permite que salgamos hoy, Señor, con un anhelo renovado de hacerte nuestro Rey en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, que seamos hijos del reino, hogares del reino, que seamos una iglesia del reino, que manifestemos el reino. Señor, danos la gracia, Señor, y cuando flaqueemos, ven a levantarnos, ven a animarnos y ven a ponernos nuevamente en el camino de la obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que amemos tu palabra, Señor, que amemos tu verdad, porque entonces seremos sabios y entonces tendremos un alma próspera. Yo bendigo a estas ovejas hermosas, Señor, que no han corrido a buscar otros pastos, que no han corrido a buscar a otros profetas que les endulcen el oído. Señor, yo aprecio y bendigo a estas ovejas, Señor, que se han mantenido al pie de este altar,
comiendo de este pan divino. Y confío, Señor, que este alimento dará su fruto. Yo los bendigo aquí y en casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.